Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca de la resurrección de los muertos y ahora su papel en la doctrina cristiana, y también vamos a mirar algunas otras cosas más, como cómo fue que entró la muerte y por qué y cómo va a ser vencida la muerte. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 12 en este día hasta el versículo 34. Dice así en 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hasta aquí vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Habíamos quedado en el versículo 19 y 20, que el 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? Un versículo que fuera totalmente verdadero si no hubiera habido resurrección. Pero dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Estábamos en lo último del anterior miércoles, la clase pasada, viendo un poco la resurrección dentro de la doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? Veíamos que en Mateo 22:31, que decía que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Lucas 14:14 hablaba de que la recompensa será en la resurrección de los justos. En Juan 5:29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Juan 11:25 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
En la primera predicación de Pedro, ¿no?, la primera predicación que se hace de la iglesia en el capítulo 2, después de que el Espíritu se derramó en Pentecostés y hablaron todos las lenguas de todos los peregrinos que había en Jerusalén, que habían venido de muchos lugares, Pedro se levantó y parte de su resurrección, quizá la parte más importante de su predicación, fue desde el versículo 29. Voy a leer. Dice: varones hermanos, dice, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Verdad? Esta es una parte central en la predicación de Pedro, donde al terminar la predicación se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Ok? Seguimos en el libro de los Hechos y vemos que cuando ellos fueron perseguidos, en el capítulo 4, dice así. Seguimos en el libro de los Hechos. Estamos viendo algunos versículos del Nuevo Testamento referentes a la resurrección de los muertos, porque vamos a mirar que esto es algo muy central. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Aquí vemos que ellos estaban resentidos y estaban, los fueron a encarcelar, porque el mensaje de ellos era que en Jesús había resurrección de entre los muertos. Y luego de haberlos examinado y todo, y incluso fueron azotados y después fueron puestos en libertad, en el versículo 33 de este mismo capítulo dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Verdad? Por eso decimos que la resurrección es una cosa totalmente importante, clave. Debemos creer, debemos tener una fe firme en la resurrección, y podremos vivir libres del temor a la muerte, podremos vivir para Dios, podremos entregarnos de todo nuestro corazón al Señor. En el capítulo 17, este tema de la resurrección fue casi un problema para Pablo cuando estuvo en Atenas. Vamos a leer 2 versículos. Yo no estoy leyendo, no estamos tocando, no estamos, digamos, explicando totalmente la situación, ¿no? Pero dice en el versículo 18, en el viaje misionero, uno de los viajes misioneros donde Pablo llega a Atenas, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren que también le llama al evangelio de Jesús el evangelio de la resurrección. Ahora, después de estar ahí disputando con ellos y hablándoles de Jesús, en el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, y se retiraron. Ok, entonces ellos no realmente les pareció algo demasiado milagroso esto de la resurrección de los muertos, y se fueron, ¿no? Aunque, como vemos, el principal de la sinagoga y otras personas, varias, se acercaron, y también ahí empezó una iglesia en Atenas. Bueno, luego en el capítulo 26, tengo varios versículos, en realidad no es un estudio exhaustivo, simplemente ahí cuando está dando testimonio ante el rey Agripa, que el rey Agripa era un rey puesto por los romanos, pero tenía un origen judío, él conocía las cosas de los judíos. Dice así:
Bueno, recuerden que estaba encarcelado y acusado por los judíos que querían matarlo. Y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Miren, aquí Pablo habla de la resurrección de Cristo. Él iba a padecer y iba a ser el primero de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo en Romanos 1:4 dice, hablando de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Por causa de la resurrección de entre los muertos fue declarado Hijo de Dios con poder. En el capítulo 6, versículo 5, hablando del simbolismo del bautismo, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo, el simbolismo de entrar a las aguas como muriendo a la anterior vida y ser levantado de las aguas como el simbolismo de la resurrección. O en este momento, en nuestra vida, esta resurrección no tiene que ver con la resurrección del cuerpo, pero sí en esta nueva vida que nosotros vivimos hoy, con un cuerpo no resucitado, pero dentro de nosotros ya está la vida de Dios, ¿verdad? Pero aquí están hablando, y quiero decirles, a veces vamos a hablar de la vida que está en nosotros, pero están hablando aquí específicamente de la resurrección, de cuando este cuerpo físico esté muerto. ¿Ok? Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que sí conquistó la resurrección de Jesucristo fue ese renacer, ese nuevo nacimiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Y la resurrección de nuestro cuerpo todavía no se ha efectuado. Es interesante, en el Nuevo Testamento la salvación se encuentra en 3 tiempos: en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. En tiempo pasado dice la Biblia que ya fuimos salvos, que ya hemos sido salvados, hablándole de la resurrección de nuestro espíritu, de esta nueva vida, de este renacimiento que hemos tenido. Dice que estamos siendo salvos, hablando de la salvación de nuestra alma, ¿no? De la consagración de nuestra mente, de la sanidad de nuestras emociones y de podemos decir, de la entrega de nuestra voluntad al Señor, que es lo que está sucediendo en este tiempo, luego del renacimiento de nuestro espíritu. El espíritu ya fue salvado, el alma está siendo salvada, y luego dice que seremos salvos. Ese seremos salvos habla cuando nuestro cuerpo sea resucitado, ¿no? Esa es la consumación de la salvación, cuando el cuerpo, la carne que tenemos nosotros, sea transformada, como vamos a mirar aquí en Primera de Corintios. Por eso la salvación está en tiempo pasado, está en tiempo presente y luego está en tiempo futuro. Nosotros no experimentaremos la totalidad de la salvación, la transformación de nuestro cuerpo. Y por eso mismo estamos nosotros todavía en una vida donde esta nueva vida
que recibimos por la salvación de nuestro espíritu está en contraposición con la vida de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra alma que está siendo, podemos decir, está adquiriendo nuevo conocimiento. Nuestra mente, nuestras emociones están siendo sanadas y nuestra voluntad está siendo entregada, como les dije. Ok, dice en Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿no? Antes de los otros muertos que no volvieron a vivir, habla de que los muertos en Cristo resucitaron, ¿no? Y después de los 1000 años, recién fueron despertados los otros muertos. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 20, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? Aquí habla de la resurrección primera. Los que resucitan la primera resurrección, dice ya la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Pues la muerte primera fue la primera muerte que todos vamos a pasar, a no ser que Cristo estemos en el tiempo de la segunda venida. O esa muerte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo físico. Y la segunda muerte ya es la muerte de condenación para aquellos que juzgados no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Ok, entonces podemos seguir mirando nuestros versículos. Entonces en el versículo 20 dice, mas Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, dice, de los que durmieron es hecho, ¿no? Él no solamente resucitó como un testimonio de que Cristo aceptó su sacrificio, sino que también Él resucitó como una primicia, como una muestra de aquella resurrección que nosotros vamos a tener, como dice aquí en Apocalipsis. Las primicias son los primeros frutos, ¿verdad? Las primicias eran los primeros frutos de la primera cosecha que hacían los israelitas cuando llegaba el tiempo de la cosecha. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también dice, lo seremos, así lo seremos en la de su resurrección. Si nosotros morimos, también viviremos, dice, ¿no? Resucitaremos. Versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre por quien entró la muerte? Es el hombre Adán, ¿no? Adán, que trajo la muerte, ¿verdad? Dios primero lo creó y lo creó a su imagen y semejanza y estaba viviendo bien, pero Dios le dio varios mandatos, uno de los cuales era no comer de un árbol que estaba en medio del huerto. Dice así en el capítulo 2 de Génesis, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los árboles, dice, deliciosos a la vista y buenos para comer, o sea, los árboles que digamos, darían frutos para alimentar la vida física. Luego el árbol de la vida, que era el alimento, era el árbol que debería alimentar nuestro espíritu, árbol de vida, de la vida de Dios que había sido dada por Dios cuando Dios sopló en Adán un soplo de vida. Y luego el árbol de la ciencia del bien y del mal, un tercer árbol del cual dice el versículo 16,
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Ese árbol que estaba en medio del huerto, no debía comer, porque la muerte iría a venir. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 6, cómo fue que ellos desobedecieron y comieron del árbol que los llevaría a la muerte. Y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿No? Aquí miramos lo que dice aquí en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y este hombre es Adán, ¿no? Junto con su mujer Eva. Pero dice también por un hombre, dice, entró la resurrección de los muertos. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, hablando de Dios, dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces, dice que él, Jesucristo, dice bien, trajo la vida, ¿no? Que él se dio, dice, en rescate por todos. ¿Ok? La palabra resurrección de este versículo 21, resurrección de los muertos, es la palabra anástasis, que quiere decir levantamiento, ¿no? que viene de la palabra ana, que quiere decir arriba, ponerse en pie arriba, o sea, el volver a vivir, ¿no? Porque dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, así como Adán murió, ¿no? Miren, en el capítulo 5 de Génesis, hablando de Adán, capítulo 5, versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. ¿Ok? Aquí está bien tácitamente que Adán, cierto que vivió 935 años, muchos años, pero después dice, y murió. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, aquí dice que en Adán nos dio como herencia genética, podemos decir, la muerte. La muerte está presente en todo lo que es la vida natural. Pero la vida espiritual, más bien, la nueva vida que tenemos, más bien esa es la que va en aumento, ¿no? Nuestra vida física empieza, llega a un máximo y después va menguando hasta que muere. Pero nuestra vida espiritual no. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, dice, ¿no? Cuando nos morimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese edificio, como vamos a mirar más adelante, es un cuerpo glorificado. En el capítulo 4, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, Jesús dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este cuerpo le llama vasos de barro, y la vida de Dios es un tesoro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, todo lo bueno que tenemos ha sido dado por Dios, y eso nosotros lo tenemos que tomar de Él. Dice en el versículo 16, ahí mismo, en el capítulo 4 de la segunda de Corintios, dice Pablo, por tanto no desmayamos, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
este hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. En el hombre interior, ahí ya se encuentra la vida eterna, se encuentra la semilla que después nosotros tendremos como garantía para que el cuerpo sufra una resurrección. ¿Ok? Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Bueno, Cristo resucitó, como sabemos, en aquel tiempo, como primicias, como los primeros frutos, pero luego los que son de Cristo, dice, ¿no? Nosotros los que somos de Cristo. Yo estoy seguro que soy de Cristo, y todos los hermanos que son de Cristo, que le pertenecen totalmente a Él, también sufriremos la resurrección, ¿verdad? Nuestro cuerpo tendrá esa transformación. Dice, luego el fin, ¿no? El versículo 24, estamos ahí. En el versículo 23 tengo un versículo, primera de Juan 2:28, miren lo que dice Juan. Y ahora, hijitos, dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Miren que aquí dice en el versículo 23 que cada uno en su debido orden, ¿no? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y Juan nos recomienda que permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, la permanencia en Cristo es importante, porque cuando está en su venida, que va a ser el tiempo de nuestra resurrección, según el versículo 23, no nos alejemos avergonzados, sino que tengamos la resurrección. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice algo el apóstol Pablo para que no se entristezcan los tesalonicenses acerca de las personas que morían siendo cristianas. Ahí también parece que había llegado algo de esta falsa doctrina, ¿verdad? De que no hay resurrección. Dice 1 Tesalonicenses 4:13 a los tesalonicenses, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren, los que no tienen a Cristo, sí tienen, podemos decir, un derecho, sí tienen razón de entristecerse. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿no?, hasta el tiempo de la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, los únicos que no van a tener que morir serán la generación que está esperando, ¿no?, que va a quedar viva en la venida del Señor. Muy bien. Dice, seguimos versículo a versículo. Vamos en el versículo 24. Entonces en el 23 dice que resucitaremos en su debido orden, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Y Juan nos dice los que permanecen en Él. Versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El fin, la palabra fin,
es la palabra telos, ¿verdad? De la palabra teleios, que quiere decir perfecto, completo. Entonces habla del fin, habla de una terminación, ¿no? O sea, habla de la terminación, dice, de un tiempo o de un propósito. ¿Ok? Entonces, cuando ya haya cumplido el propósito, dice, entregará el reino, ¿no?, al Padre, al Dios y Padre. O sea, Él entregará la autoridad recibida, porque Jesucristo recibió una autoridad. Dice, porque su propósito ya habrá sido cumplido. La autoridad que Dios da, siempre da una autoridad, porque esa autoridad nos sirve para cumplir un propósito. Entonces aquí dice que en el tiempo del fin, Él entregará la autoridad al Dios y Padre. Y antes de eso, habría suprimido toda autoridad, o sea, la misma autoridad que Él recibió y que Él dio, ahora la va a volver a quitar. ¿Por qué la palabra suprimido es la palabra katargeo? Que quiere decir reducido a inactividad, a ineficacia, abolido, invalidado, ¿no? Entonces, cuando haya invalidado, haya suprimido, haya reducido a inactividad toda autoridad y dominio, dice, ¿verdad? Todo dominio, toda autoridad y potencia. Dominio es la palabra arque, que quiere decir jefe, ¿no?, en orden, en rango, gobernante, magistrado. Ya nadie tendrá autoridad. La palabra autoridad se dice exousia. La palabra exousia dice libertad de acción, ¿no?, derecho de actuar, permiso para actuar, capacidad o autoridad con que aún no ha sido investido, ¿no? Una autoridad delegada. Eso también, toda autoridad delegada será suprimida. Y toda potencia, ¿no? La palabra potencia aquí es la traducción de la palabra dunamis, que quiere decir poder, capacidad física o moral, residente en una persona, cosa, quiere decir fuerza, eficacia. Ok, entonces, como ya en el fin se cumplió la salvación, se cumplió el plan de Dios, lo que va a hacer, dice aquí, Jesucristo va a entregar su autoridad al Padre, pero antes habrá nuestras autoridades, la autoridad, por ejemplo, de los padres sobre los hijos, de los gobernantes, etc. ¿Se acuerdan que hemos hablado de toda autoridad? Será suprimida, será inactiva, ya no se necesitará. Eso es muy interesante porque es importante ver que ahora nosotros tenemos oportunidad de hacer trabajo para nuestro Dios. Pero en aquel tiempo, como ya todo habrá sido cumplido, ya nadie podrá trabajar, ya todas las autoridades serían dadas a Dios. Entonces, después de su venida, ¿no?, en la cual los que son de Cristo, dice, serán vivificados, Cristo entrega la autoridad porque ya terminó su labor, y asimismo quitará a todos la autoridad para seguir haciendo labor, porque ya la labor habrá sido hecha. Por eso la palabra fin es la palabra telos, que quiere decir terminación de un tiempo. Miren las autoridades. Por ejemplo, al hombre se le dio autoridad. ¿Cuándo se le dio autoridad? Recuerden en Edén, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el hombre recibe autoridad que ya cuando llegue el fin va a ser de vuelta a Dios. En el Salmo 8 está de una manera más descriptiva, ¿no? Dice el salmista, versículo 8, capítulo 8 de Salmos, versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? Está solazado con semejante creación de Dios. Dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire qué maravilla lo que hizo con Adán, ¿verdad? Lo coronó, por eso le dio autoridad sobre toda la creación. Dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Aquí está describiendo Génesis 1, 26 al 28, ¿no? Entonces, le dio autoridad al hombre. Esa autoridad, como dice este versículo, será devuelta a Dios. ¿Quién tiene también autoridad? Satanás tenía autoridad por causa del hombre, ¿verdad? El hombre le transfirió esta autoridad. Por eso vemos en la tentación de Jesús, cuando le tienta, en la segunda tentación, le tienta a Jesús, dice Lucas en el capítulo 4, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, ¿no? Reinos, siempre el reino, autoridad, entonces es la palabra basileia, que todo tiene que ver con autoridad. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, esta es la palabra autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí estamos diciéndole a Jesús que no iba a adorar al diablo, porque solo a Dios podía adorar. Pero lo interesante es que el diablo le ofreció toda potestad. Bueno, después, gracias a Dios, Satanás, Jesucristo empezó, ¿no?, a quitarle la autoridad. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Después también los principados y las autoridades espirituales, ¿no? En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Todas estas palabras son las mismas que habla aquí. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Potestades, principados, habla de señoríos espirituales, habla de dominios y gobiernos espirituales que serán, como dice aquí, inactivados y serán entregados al Dios y serán devueltos al Dios y Padre, ¿no? Jesús mismo, ¿no? Dice aquí que en Colosenses 2:5 que Jesús, dice, despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz empezó el despojo de autoridad a los principados y a las potestades, ¿verdad? Ellos ahora tienen cierta autoridad todavía sobre el resto de la creación, pero ya no tienen autoridad sobre los salvados, ¿verdad? Sobre aquellos que sus pecados han sido perdonados y sus faltas han sido cubiertas y no tienen ninguna deuda de justicia. Todavía los principados y las potestades están ejerciendo autoridad, especialmente sobre aquellos que están en injusticia. Amén. Miren, el mismo Jesús en Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Okay? El Señor está respaldándonos con su autoridad sobre todas las otras autoridades para todavía hacer la obra del Señor.
¿Ok? Entonces, pero Jesús va a suprimir en este momento, cuando ya venga su venida, toda autoridad, dice aquí. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todavía Jesús está reinando hasta poner, dice, todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es interesante, quiero ver este punto. Hermanos, yo tengo este estudio como un estudio devocional, les digo, ¿no? Por eso a veces me meto en algunos términos un poco más profundamente y estoy seguro que nos están trayendo bendición. Así que ahora nos vamos a meter en el término enemigos. Dice que Él va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Y la palabra en el griego es la palabra ectros, que quiere decir aborrecido, odioso, hostil. ¿Ok? Entonces, ahí, miren, esta palabra es una palabra de un salmo que Jesús también repitió en Mateo 22:44. Dice así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios está en una tarea de poner a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. En esa situación estamos hoy en día. Dios está trayendo su autoridad. Dice en Hechos 2:32, recuerden que en Hechos 2:32 es esa primera predicación de la cual habíamos hablado antes que hizo Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas después de Pentecostés. 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí está diciendo de que Él era testigo de la resurrección. Ese es el tema de este capítulo. Así que dice versículo 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese poder de hablar en las lenguas de cada uno, ¿verdad? Y ahí dice el mismo versículo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, versículo 35, hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? El Señor habla de su autoridad y Cristo habla de su unción. Bueno, vamos a ver quiénes son estos enemigos. Vamos a ver muchos pasajes de enemigos de Dios que Dios va a poner. Y aquí vamos a mirar. Por ejemplo, en la parábola de las minas, está en Lucas 19. Quiero leer con ustedes. Dice, oyendo ellos estas cosas, dice, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿no? Que su gobierno se manifestaría inmediatamente. Entonces, Él les mostró esta parábola. Versículo 12, dijo pues, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando, ustedes se van a dar cuenta que está hablando de Jesucristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿no? Son las autoridades dadas a los discípulos de Jesús, donde estamos también nosotros. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Miren, aquí, como vamos a ver más adelante, estos son los enemigos, los que dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. Él reinaba sobre algunos, era un hombre noble y luego iba a recibir un reino.
Entonces, estos son los que no quieren, no querían que él reine. Pero sigue la parábola, dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a esos 10 siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí habla del trabajo que Dios nos ha dado. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, nuestro trabajo ganará autoridad cuando Él venga. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, el trabajo usando la autoridad producirá más autoridad. Versículo 20, vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Este es un despojo de autoridad previo, podemos decir, antes. Qué terrible va a ser eso, porque aún en esta vida, aún viviendo, ese hombre ya no va a tener oportunidad, ¿no? La autoridad, cuando ya vayamos a nosotros allá con el Señor, ya no vamos a necesitar, pero este hombre todavía necesitaría para hacer algún trabajo, pero ya no va a poder hacer ningún trabajo. Y aún esta autoridad que le correspondía a él, le sería dado a otro, ¿verdad? Los dones que Dios nos ha dado, que son autoridades, como hablamos el día domingo, que nos producen autoridades. Hermanos, si alguien, estamos diciendo, si alguien no usa los dones espirituales, le va a ser dado a otro que sí está usando, e incluso se le va a dar más todavía. Porque miren, dice el versículo 25, ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Y él dice, versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, ¿verdad? Los que están viviendo y trabajando, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra que Él quiere que hagan, tendrán más todavía, porque hay mucho trabajo y también habrá mucha autoridad necesaria. Y miren lo que dice en el versículo siguiente, versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Quiénes son los enemigos según este versículo? Que van a ser puestos debajo de sus pies. Los que no querían que yo reinase sobre ellos. Los que no quieren entregar su vida al Señor. Los que quieren ser ellos los reyes de su vida y no Cristo. Romanos 5:10 dice, hablando de nosotros, dice: porque si siendo enemigos, ectros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Si siendo enemigos, ¿verdad? Él tuvo la bondad de reconciliarnos con nosotros, con Él, perdón. Ahora que estamos reconciliados, la salvación de nuestra alma será mucho más fácilmente, ¿verdad? Colosenses 1:20 y 21, hablando de Cristo, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, la reconciliación de Dios no solamente se limita a los seres humanos, sino a todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Porque dice el versículo siguiente, versículo 21 de Colosenses 1, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras.
ahora os ha reconciliado. Otros de los que son enemigos, que en la parábola esa él mandaría decapitar, son los que hacen malas obras, ¿verdad? Siendo enemigos en su mente, su mentalidad que les lleva a hacer malas obras es una mentalidad de enemigo. Seguimos con el tema de los enemigos que van a ser puestos, recuerden, debajo de sus pies. En Filipenses 3:17 habla de 3:18 habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice desde el versículo 17: hermanos míos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Usted puede leer los versículos previos. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo dijo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, había algunos por los cuales Pablo sentía tanto, pero eran enemigos. O sea, a pesar de que él los amaba, igual Dios los ama a los enemigos, pero los enemigos son enemigos, ¿verdad? Entonces dice que ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y mire lo que dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, egoístas, y cuya gloria es su vergüenza, ¿verdad? O sea, en lo que aquellos se jactan es en lo malo. Dice que solo piensan en lo terrenal. Son aquellas personas que solo viven para progresar en lo terrenal, para vivir en lo terrenal, para lo terrenal. Aquí está una descripción de los enemigos de la cruz de Cristo. Pero dice el versículo 20, a los que no son enemigos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros vivimos como ciudadanos del cielo, de los cielos, aquí dice, donde ahí esperamos al Salvador. Y dice el versículo 21, ¿no? En concordancia total con el capítulo que estamos viendo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Vamos a ir mirando cómo nuestro cuerpo resucitado, cuando resucite, será igual que el cuerpo que tuvo Jesús al resucitar, con esas características. Lo vamos a ver a su momento en este mismo capítulo. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El enemigo también se ve en la parábola de la cizaña. Dice en Mateo 13:25, después de que el sembrador plantó el trigo, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. En el versículo 28 dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos la cizaña? O sea, aquel ser que planta junto al trigo lo que no es trigo, lo que es cizaña, es un enemigo religioso, un enemigo muy terrible, es un enemigo de Dios, porque a veces nosotros no sabemos discernir entre los que son trigo y son cizaña, y de hecho no tenemos que, según Jesús, no tenemos que arrancarlo, porque Él es el que sabe cuál es trigo y cuál es cizaña, y llegará un día en que el trigo y la cizaña serán sacados. ¿Por qué no sabemos nosotros? Porque nosotros no conocemos la intención del corazón, no conocemos por qué las personas actúan como actúan, y eso es lo que solamente Dios conoce. ¿Y cuál será el último enemigo? Dice la Biblia aquí mismo en el versículo 26, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Ese será el último enemigo destruido y puesto debajo de sus pies. Ok, también Santiago, es interesante, Santiago y Juan hablan de otros enemigos. Dice,
Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí por 2 veces habla de los enemigos de Dios, que también serán destruidos y puestos bajo de sus pies. Y dice aquí que son los amigos del mundo. ¿Y qué es el mundo? En 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 15, dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No? Aquí están los que son amigos del mundo, los que aman al mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? 1 Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, que no debe ser amado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Normalmente, el mundo, que son estos deseos, estas atracciones, se oponen a que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aún muchas veces los enemigos, Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:36 que los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso dice el versículo 37, o sea, el enemigo de Dios para cada uno de nosotros, como vemos aquí, puede constituirse cualquier cosa que yo estoy tentado a amar más que a Dios. Miren, dice el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y dice después, el que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ok? Entonces, puede ser un enemigo de Dios en nosotros mismos cualquier amor que podamos tener, cualquier apego que podamos tener, ni a las cosas de este mundo, ni a los deseos de este mundo, ni siquiera a las personas más cercanas. Dios dice que amemos y honremos a nuestros padres, por ejemplo, que amemos y honremos a nuestras esposas. Pero si ese amor y esa honra que tenemos hacia ellos supera el amor a Dios, entonces ellos son enemigos de Dios y nos van a traer a enemistad con Dios. Es interesante que el que ama a Dios podrá amar a su padre y a su madre cabalmente, pero el que ama por ejemplo, el que ama más a sus hijos que a Dios, no podrá darles a ellos una buena educación, no podrá darles a ellos algo bueno. Conozco los padres que aman más a sus hijos que a Dios, y por amar más a sus hijos que a Dios les permiten hacer todas las cosas que quieren y no los educan. Entonces, al hacer esto, ellos no les hacen un bien, por más que los amen más que a Dios. Pero si un padre ama a Dios, un padre llevará a sus hijos en sujeción y en obediencia también. Los amará, obviamente, porque precisamente cuando el amor de Dios entra en nosotros es que nosotros lo amamos verdaderamente. Pero cuando nosotros amamos más otras cosas, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el capítulo 19 de este mismo Mateo dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí son mandamientos, no es que vamos a odiar, no, sino que es una cuestión de prioridad.
Y cuando Dios está en el centro y es la prioridad de nuestra vida, de nuestros amores, de nuestra obediencia, entonces todos los otros amores empiezan a ordenarse. ¿Ok? El versículo 19 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ok? Todo lo que se opone al reinado de Cristo es un enemigo. Y este asunto, en realidad, del cual habla Jesús, era un asunto muy fuerte, porque los judíos, a quienes él les estaba predicando, ellos expulsaron a todos sus parientes cristianos, y ellos les amenazaban con desheredarlos y sacarlos de su casa, ¿no? Entonces, por eso habla mucho de hermanos, hermanas, casas, etc., porque ellos iban a ser desheredados, y algunos podían decidir quedarse con ellos y amar a sus padres y seguir en la misma religión que no iba a traerles vida.